Hacia mediados de la década de los 70, en la mayoría de las provincias han sido derrotadas las revueltas federales. La Guerra del Paraguay también ha quedado atrás. Domingo Faustino Sarmiento está por concluir su presidencia tras haber derrotado al candidato de Mitre. Sin embargo, el expresidente Mitre se niega a perder protagonismo. En las siguientes elecciones se presenta nuevamente y tras desconocer los resultados que dan como ganadora a Avellaneda, el candidato de Sarmiento, encabeza una rebelión militar. Estos conflictos incluyen a todo el país y también se dan en Jujuy. La provincia nunca ha sido ajena a las luchas que han atravesado el país, pero también tiene sus propias realidades y problemas. Más de medio siglo ha pasado desde que la Asamblea del año 13 declarara el fin de los títulos de nobleza y de la servidumbre de los indígenas. Unas pocas familias son dueñas de más de la mitad de las tierras y controlan a las poblaciones campesinas mediante el arriendo y en menor medida el peonaje. Pero ahora, los campesinos están dispuestos a decir basta. Se han puesto de pie en Yavi, en Cochinoca y en Casabindo. Algunas décadas después de la conquista, para evitar la desaparición de los indígenas por la explotación de los españoles, las autoridades coloniales decidieron preservar pueblos indígenas con tierras comunales, pagando a cambio un tributo. Este sistema continuó hasta después de la Revolución de Mayo. En la España del siglo XVI, la España que nos conquista, la propiedad comunal era tierras que pertenecían a las comunas, por eso se llaman comunales, a los municipios castellanos, y es esa tradición de propiedad comunal que España trae a América. Los pueblos de indios son los que van a dar base fundamentalmente a la propiedad comunal de la tierra, porque lo que hacen es reorganizar a la población indígena en un poblado estable, reconocido por el derecho indiano, con tres fines fundamentales: la evangelización, la organización de la mano de obra disponible o el control de la mano de obra disponible, y el cobro de los tributos. En 1840, el Estado provincial suprime la propiedad comunal y favorece la concentración de tierras en manos privadas. Con excepción de unos pocos comerciantes y mineros, los 12.000 habitantes de La Puna son arrenderos que pagan una renta a los propietarios. Un puñado de poderosos controla más de la mitad de las tierras de la provincia. La provincia de Jujuy tenía una de las más altas concentraciones de la propiedad de la tierra de todas las provincias argentinas. Más o menos para 1870, unas 20 familias poseían alrededor del 55% de las tierras de la provincia, por ejemplo en la Calera de Humahuaca y sobre todo en la Puna de Jujuy, que es la parte más norteña, lindera con Bolivia. En algunos de estos departamentos de la Puna, un propietario posee todas las tierras de ese departamento, es decir, el 100%. Para subsistir, los campesinos deben arrendar pequeñas parcelas donde se dedican al pastoreo y al cultivo de maíz, quinoa, papa y alfalfa. Pero como no les alcanza para ahorrar, a veces se les exige trabajar en explotaciones rurales de los mismos propietarios. El más importante de los terratenientes es Fernando Campero. Sus fincas ocupan más de 1.500 hectáreas en lo que durante la colonia constituía el Marquesado de Tojo. Al propio Campero, muchos todavía le dan el título de marqués. El Marquesado de Yavi se va a extender sobre un extenso territorio que va a abarcar desde la parte oriental, suroriental de Bolivia, desde la ciudad de Tarija, la ciudad de San Salvador de Jujuy, Yavi, La Puna, y va a llegar hasta lo que es el departamento actual de Santa Victoria, en Salta. Campero era un boliviano, pero tiene amigos dentro de la oligarquía
provincial, ¿no? De estos terratenientes, y es un terrateniente más. Era muy importante en términos económicos, digamos. Era una persona que tenía muchos intereses mineros, digamos, en haciendas. Era un personaje político muy importante en la política colonial. Él tiene otras propiedades. Dentro de la provincia tiene dos grandes fincas, como se llama en el norte. Una es Cochinoca y la otra es la finca Yavi, más al norte, muy cerca de Bolivia, mucho más próspera, mucho más rica, que siempre fue el centro de las propiedades de Campero. Entre las propiedades de Campero se destacan las fincas de Cochinoca, Casabindo y Yavi. La hacienda de Yavi es la más rica de la Puna, sede de la Aduana Nacional y de la Casa de la Hacienda. La máxima autoridad política es también el administrador de la finca de Campero. Esta única persona se encarga de recaudar tanto los arrendamientos privados como los tributos estatales. Pero después también se hace famosa la hacienda de Yavi, muy famosa, porque como parte de pago del arriendo de quienes vivían en una parte de esa hacienda, se los mandaba a trabajar a algunos ingenios azucareros. Y eran condiciones bastante precarias de trabajo y que estaban vinculadas con la tierra. Es decir, como yo no puedo, no tengo tierra, entonces tengo que pagar mi arriendo trabajando en un ingenio azucarero. Los indígenas de Casabindo y Cochinoca, en el año 1872, elevan un petitorio que fue, digamos, el elemento básico que desató el gran conflicto, ¿sí? En donde lo que los indígenas reclamaron en esta denuncia era la ilegitimidad de los títulos de propiedad que la familia Campero ejercía en lo que habían sido tierras comunales del pueblo de Casabindo y Cochinoca. Los cuestionamientos siempre apuntan a las autoridades locales. Los campesinos esperan del gobernador que corrija los abusos. Otro reclamo tiene que ver con las convocatorias para la Guardia Civil. Los jefes de la Puna habían negociado con el gobierno provincial el pago de un tributo a cambio de no ser incorporados. Pero, con la formación en 1852 de la Guardia Nacional, vuelven los reclutamientos obligatorios. Estos reclamos casi siempre caen en el olvido y son desatendidos, lo que da origen a motines contra las autoridades locales. Pero las protestas nunca son demasiado violentas. En Yavi, 3 campesinos que traen de Bolivia coca y maíz para vender son detenidos por un funcionario de la aduana. Como no pueden pagar los derechos de importación, los despojan de su carga. Los campesinos organizan una revuelta. Armados con sables y espadas, rodean la receptoría y tras romper la puerta a hachazos, saquean el edificio. Se llevan más de 200 pesos en plata, los documentos de la aduana y hasta cucharas y platos, ropa y sábanas. Luego del saqueo, los amotinados se retiran del pueblo y se refugian en las serranías. Pocas horas después, se rinden frente al cura, el juez de paz y algunos vecinos. Devuelven casi todos los bienes saqueados. Solo falta el dinero de las multas y los libros donde están asentadas las deudas. Una situación similar se da en las salinas de Cochinoca. Los campesinos reciben la visita del comisionado, quien ahora pretende cobrarles un impuesto más alto. Los campesinos se amotinan, amenazan al comisionado y lo obligan a huir. En una nota al gobernador, los amotinados argumentan que no volverán a pagar hasta que el gobierno establezca tarifas justas. Hay una serie de motines que tienen como distintos desenlaces. Algunos son violentos, de robos de libros donde se sentaban las deudas, incendios. Otros son menos violentos, negarse a pagar o negarse a pagar el incremento cuando hay un incremento. Digamos, lo que hay es como una oleada de descontento que además va increciendo. Sin duda las reivindicaciones son locales. Con esto quiero decir, son peculiares a los indígenas, ¿sí? Tratar de obtener la tierra. Y de alguna manera tratar de organizarla de manera colectiva, comunitaria, que esa era la memoria que tenían de cómo habían vivido sus ancestros. Controlarla, pero controlarla a su usanza.
Hasta 1872, las protestas se habían alzado contra los abusos en la recaudación de impuestos y el excesivo cobro de arriendos. Pero desde esa fecha, los campesinos indígenas empiezan a cuestionar la legitimidad de la propiedad de las tierras. Hacia 1873, Anastasio Inca, arrendero en Yavi, baja a la capital jujeña para presentarse ante el gobernador. Denuncia que la finca está ilegítimamente en manos del marqués Fernando Campero, quien no cuenta con los debidos títulos de propiedad. El gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante emite un edicto citando a los pretendientes de la propiedad para que se presenten con sus papeles. Pocos meses antes, el anterior gobernador había tomado una medida similar pidiendo a Campero que demostrara sus derechos. Al comprobar la debilidad de sus títulos, decidió traspasar las tierras al Estado provincial. Este levantamiento, que sin duda es masivo en la Puna, está imbricado con la política provincial, pero también con la política nacional. Se da en un momento de conflictividad local en la provincia, pero también de conflictividad nacional por la elección de Avellaneda, que ha sido disputada por Mitre en el levantamiento, en la rebelión de la Revolución de 1874. Una vez que se produce la caída del rosismo y se inicia el proceso de organización del Estado Nacional, Jujuy va a ser gobernada por un gobierno de familia. Ese gobierno de familia entre 1853 y 1875 en la provincia de Jujuy estuvo abrazado por el clan de los Sánchez de Bustamante, que va a llegar a controlar prácticamente todos los resortes del poder político y de la administración política. La situación política se complejiza mucho en Jujuy a comienzos de 1874, cuando hay una elección de diputados. Uno de esos diputados es un Sánchez de Bustamante. Hay elecciones, pero muy poco después, las milicias de la provincia, acaudilladas por un líder político rival de la familia Sánchez de Bustamante, se levantan en armas. El éxito de la demanda campesina impulsa a los arrenderos de otras fincas a reclamar la propiedad de las tierras. Más campesinos se niegan a pagarles a quienes no reconocen como legítimos propietarios. El liderazgo de esta insurrección recae en Anastasio Inca, quien recorre la Puna incitando a la rebelión y demandando colaboraciones para los indígenas movilizados. Durante 1873, la protesta se extiende por toda la Puna y crece en violencia, en particular en la zona de Yavi. En dos oportunidades, los campesinos, seguidores de Anastasio Inca, sitian la cabecera de Yavi. El sitio del pueblo por los campesinos significa no solo una presión a las autoridades, sino un abierto desafío al propietario de la hacienda. A comienzos de 1874, la situación está fuera de control. Las escasas patrullas militares del gobierno provincial poco pueden hacer contra el asedio constante de las bandas de campesinos armados. En los momentos en que se va a desatar el conflicto más abierto de la población campesina de la Puna, los grupos terratenientes el resto de los grupos terratenientes de Jujuy van a iniciar una campaña de oposición muy fuerte y van a comenzar a ligar la cuestión política con la cuestión de las tierras y el problema en sí campesino de la Puna argentina. Comienza a circular un folleto titulado El comunismo en la provincia de Jujuy, espantosos crímenes. El anónimo acusa al gobernador de concitar las pasiones de multitudes ignorantes, de infelices indios habitantes de la sierra, a quienes lanzan a luchar contra los propietarios y el derecho de propiedad. Campero se alinea con los enemigos del gobernador de Jujuy, Pedro José Portal, y de su heredero, Sánchez de Bustamante, miembros todos de la misma familia, Sánchez de Bustamante, y en el momento de la coyuntura política de la elección de Avellaneda, donde los Sánchez de Bustamante juegan en contra de Avellaneda, Campero y otros miembros de la clase política de Jujuy apoyan a Avellaneda y deponen a los Sánchez de Bustamante.
Tal como reclama el panfleto, la familia Sánchez de Bustamante es derrocada en 1874 al calor de las disputas a nivel nacional entre Mitre y Avellaneda para decidir el sucesor de Domingo Faustino Sarmiento. En julio de 1874, un nuevo gobernador, José María Álvarez Prado, decreta la restitución de las fincas Cochinoca y Casabindo a la familia Campero. Esto va a ser un punto de inflexión muy importante porque va a ser el momento en que realmente el levantamiento campesino se va a volver mucho más violento y bueno, van a iniciar una serie de acciones que tienen que ver con la repulsión, digamos, a esa restitución. Los Sánchez de Bustamante, el gobernador, huye hacia el norte, intenta tener el apoyo de los indígenas y es allí cuando aparecen dos líderes. Uno es netamente indígena y tiene nombre de imperio, de rey, Anastasio Inca. El otro líder, que llega tarde a la rebelión, es Laureano Saravia. Laureano Saravia no es indígena. Saravia llega tarde y es evidente que llega porque es uno de los puntales de la familia Sánchez de Bustamante en la Puna, a quien se le pide colaboración. Y Saravia lo hace, y lo que hace es entrevistarse con los líderes indígenas de esta rebelión. A comienzos de agosto, Anastasio Inca es capturado y fusilado junto con otros dos líderes campesinos. Pero este hecho no detiene la rebelión. Divididos en pelotones, los cabecillas recorren los 4 departamentos de la Puna. Los arrenderos contribuyen con la mitad de lo que antiguamente pagaban por el trabajo de la tierra. Inca muere en una escaramuza con las milicias de Jujuy. Y a la muerte de Inca, de Anastasio Inca, Saravia, de alguna manera, le permite a la rebelión, a los rebeldes, expandir su protesta a los 4 departamentos de la Puna. Entre los notables de la Puna que se han sumado a la rebelión está Laureano Saravia, comerciante y varias veces funcionario local en el departamento de Santa Catalina. Saravia establece una alianza con los líderes del movimiento campesino. Hacia fines de 1874, se convierte en conductor de la rebelión y los rebeldes ocupan casi todos los distritos. Bajo el liderazgo de Saravia, el ataque a Yavi, tan largamente anunciado, finalmente se produce. 300 indígenas penetran violentamente en el pueblo. Al verse superados, los hombres de la Guardia Nacional abandonan toda resistencia y huyen. Los rebeldes ingresan en la aduana y hieren gravemente a su administrador. La mayor autoridad política de la Puna, encargado de resistir la rebelión, escapa ileso del ataque gracias a su escolta. En su informe al gobernador, afirma que el ataque se efectuó entre vivas a Mitre y a Sánchez de Bustamante. Las autoridades jujeñas conectan así el movimiento indígena con la política nacional. La represión es durísima, ¿sí? Digamos, se sabe, bueno, hay muchas muertes, pero se sabe que el gobierno apresa a los cabecillas locales. Y además, muy poco después, el ejército, un destacamento del Ejército Nacional, ocupa la Puna por aproximadamente 2 años. Pero a partir de 1877 en adelante, los campesinos indígenas de la Puna seguirán reclamando sus formas comunitarias de la tierra y la propiedad comunitaria de esa tierra de diferentes maneras. Lo real fue que las tierras se declararon fiscales y fueron después sancionadas en 1877 o refrendadas en 1877 por el fallo de la Corte Suprema de Justicia como tierras fiscales. Se va a decretar una ley de venta en donde se van a poner estas tierras en ventas al mejor postor. Y lo real es que en esa nueva circulación de la tierra fiscal va a haber nuevas concentraciones. No al nivel de lo que había sido el marquesado de Yavi, pero fueron muy pocos los campesinos indígenas que de alguna manera pudieron acceder a la propiedad que habitaban. Todavía en el siglo XX continúan los problemas en la Puna en general y continúan los reclamos. Hoy las tierras son en su gran mayoría fiscales, pero de todos modos es un problema que se inicia con la independencia para saber qué pasa con las tierras comunales, transcurren un montón de conflictos
pierden la batalla de Quera, continúan con los reclamos, pasan a ser fiscales de las tierras y hoy ya estamos en otra situación muy diferente. Es decir, no se terminó con la batalla de Quera. La paciencia de los campesinos indígenas se ha terminado y están dispuestos a recuperar lo que es suyo o a morir luchando. El choque final con las milicias provinciales, reforzadas por 1000 hombres enviados por el gobierno nacional desde Salta, se produce en Quera. Apenas 800 campesinos, casi sin armas, esperan atrincherados en las alturas. La lucha dura 3 horas, fusiles contra piedras. El informe oficial da cuenta del coraje de los sublevados. Los bravos indígenas de la Puna se batían cada uno por su cuenta, pero con un valor superior a todo elogio. Al anochecer, los rebeldes que logran sobrevivir comienzan a dispersarse. El informe oficial habla de 194 indígenas muertos y 231 prisioneros. Las milicias solo perdieron 73 hombres. El gobernador se jacta públicamente de haber aplastado la última montonera. La Puna es ocupada militarmente por un destacamento del Ejército Nacional. Las autoridades anuncian que solo los cabecillas serán ajusticiados. Pero en los relatos orales y en la memoria colectiva perduran los horrores de decenas de fusilamientos de indígenas en las plazas de la Puna.